Pues bienvenidos a otra entrevista que tenemos aquí en el Benemérito Instituto Normal del Estado Juan Crisóstomo Bonilla. Es un verdadero honor, placer estar con el doctor Pedro David Cardona Fuentes, quien es doctor en lingüística, investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces, bueno, pues gracias por aceptar esta entrevista. Vimos que tuviste un taller muy exitoso, muchas caritas de los alumnos sonrientes, muchas caras también de los profesores intrigados en tu trabajo, más interesados. Esta entrevista está hecha con el objetivo de salir un poco de la comunidad BINE y que sea una entrevista dirigida más a un público más general, más abierto. Entonces, bueno, pues a ver. Colaboraste en las cartillas Leo y Escribo en Odami y Leo Escribo en Ralámuli con UNICEF para que los niños aprendieran su propia lengua. ¿Qué cambia para un niño aprender a leer primero en la lengua de casa y no en español? ¿Y por qué todavía, en general, y no solamente en México, lo seguimos haciendo al revés? Claro, sí, esa es una cuestión que a veces está atravesada por el poder, ¿no? En general, la población mundial de este planeta es una población multilingüe. Es muy poco, digamos, el espacio en general de los territorios del mundo en donde predomina el monolingüismo. Más bien el perfil del ciudadano del mundo es un perfil multilingüe, ¿no? Pero suele también darse el caso de un multilingüismo bastante ligado a la combinación a veces de lenguas de poder, es decir, un idioma como el inglés y el español, y a veces, y en muchos casos, el bilingüismo más bien de lenguas minoritarias, es decir, los hablantes de lenguas de menos poder y una lengua mayoritaria, ¿no? En esos casos, esa relación de poder entre las lenguas hace justamente que haya un desplazamiento y que todos estos procesos de enseñanza se centren en la lengua de poder, desplazando a las lenguas minoritarias que son el idioma materno de muchísimas personas en el mundo, ¿no? Y en general los sistemas educativos han estado poco receptivos, digamos, a la posibilidad de poder atender a las minorías lingüísticas desde su propio idioma. Y a veces lo que ocurre es que suele haber programas que atienden a las poblaciones minoritarias, pero en una dinámica de transición o de asimilación. Es decir, más bien te enseño en inglés o en español para formar parte, digamos, tú de la sociedad mayoritaria, pero hay pocas posibilidades de que los miembros de comunidades lingüísticas minoritarias tengan la oportunidad de construir conocimiento desde su propia lengua y desde su propia cultura. ¿Qué es lo que cambia eso? Darle una oportunidad a las niñas y niños que tienen un idioma diferente al español como idioma materno, de ser escolarizados y de construir conocimiento desde su propio idioma, en el idioma que ellos conocen, dominan y en el que se pueden comunicar y con el que entienden el mundo, ¿no? Cuando brindas esa posibilidad que es extraña en general en el mundo, cambian muchas cosas, ¿no? Y afectivamente y en la construcción de la autoimagen del propio niño, cambian muchas cosas, porque deja de verse a él y a su lengua, a su familia como ajenas, y más bien se da cuenta que pueden formar parte de un escenario amplio en donde todos pueden tener cabida. Y como tú bien dices, ¿no? Ese es un escenario muy poco usual, no solamente en México, sino en todos los países. ¿Qué pasa cuando seguramente tú has visto esa transformación en los niños que sí logran desarrollar y trabajar en su lengua materna? ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Qué diferencia ves entre un perfil así de un niño indígena que sí pudo trabajar las materias de conocimiento en su lengua y uno que tuvo que abandonarla? ¿Qué diferencias podría sintetizar? Claro, hay muchas cosas. Algunas tienen que ver quizás con evidencias más cuantitativas, es decir, el rendimiento que logran suele ser un rendimiento incluso por encima de los niños monolingües, ¿no? Es decir, el niño bilingüe que logra potenciar la construcción de conocimiento en su lengua materna y también en su lengua adicional, usualmente llega a ser un individuo escolarizado con un mejor rendimiento, ¿no? En las pruebas que se han hecho, por ejemplo, en las investigaciones que nosotros hemos trabajado u otros colegas también en México, se ha demostrado eso de manera bastante clara. Es decir, se potencia un crecimiento escalonado y bastante significativo que los posiciona incluso por encima de aquellos niños que solamente recibieron instrucción en español.
Entonces hay un efecto, digamos, en el rendimiento y en el conocimiento que ellos construyen. Pero también por otro lado hay un cambio de carácter más afectivo, emocional, por ejemplo, ¿no? En donde ellos, insisto, pueden construir también una autoimagen mucho más positiva de sí mismos y eso ayuda a que puedan enfrentar también de mejor manera y en otras condiciones las situaciones de racismo, de discriminación que a veces pueden ellos experimentar, por ejemplo, en muchas sociedades en nuestro país todavía, ¿no? Entonces Y hay un cambio que también apela, digamos, a ese componente más emocional y afectivo. Y además de que se suma a que tienen un mejor rendimiento, que ellos también se perciban de una manera más fuerte y con una identidad más sólida, es también un cambio que nosotros valoramos mucho. sin embargo, bueno, las mediciones que se han hecho públicas sobre la desaparición de las lenguas indígenas en México, pues sigue creciendo, ¿no? ¿Qué crees que está faltando en las políticas públicas en realidad de una manera concreta? Porque, bueno, traemos este discurso ya desde hace varias décadas, pero pareciera que en la realidad, en general, se está perdiendo las lenguas indígenas, ¿no? Y las lenguas maternas. ¿Qué es, no sé, tres cosas que tú dijeras desde políticas públicas, desde arriba? ¿Qué es lo que realmente está faltando? Claro, en la revitalización lingüística a veces se habla también de la planificación lingüística y esa planificación lingüística puede operar a varios niveles. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con la planificación del estatus y eso habla mucho de lo que el sistema y el Estado pueden hacer a favor de las lenguas y que no solamente opere a nivel discursivo, de reconocer los derechos lingüísticos, sino de invertir también, ¿no? En el presupuesto que posibilita muchas acciones orientadas al fortalecimiento lingüístico. Y pasar del discurso a la acción efectiva, me parece que en esa dimensión de la planificación de estatus es muy importante. Eso, seamos sinceros, ¿se está haciendo o no se está haciendo a nivel de políticas federales? Yo creo que depende, ¿no? Depende, y los casos tienen que analizarse necesariamente de forma contextualizada. Puebla me parece que es un ejemplo bastante interesante, ¿no? Positivamente, en donde en los últimos años se ha visto una inversión significativa que no hemos visto en otros estados, por ejemplo, ¿no? Ha sido líder este estado en la promoción, por ejemplo, de convocatorias para habilitar experiencias, por ejemplo, de nidos lingüísticos y de promotores comunitarios. Y eso ha sido recientemente, ¿no? Y junto con otros estados que han transformado su política lingüística para invertir en ese sentido, creo que podemos ver, ¿no? El caso de Oaxaca y de Puebla como entidades que están liderando ese tipo de procesos, que en general nos gustaría verlo en otros lugares, pero que es complejo que se pueda replicar con las mismas condiciones, ¿no? En general, yo diría que hay mejores condiciones que antes, ¿no? Pero insisto, creo que debe ser más bien algo que se vea a nivel mucho más local, de la política también estatal alineada a lo federal y por supuesto también en las políticas locales, ¿no? Los mismos municipios, las mismas comunidades, tomando un rol más protagónico, digamos, en la promoción de esas políticas. Y eso cumple una función, sí, ¿no? La función, digamos, más estructural, donde el Estado participa. Pero también hay otro tipo de planificación que tiene que ver más con las familias. Y ahí hablamos, por ejemplo, de la planificación de la adquisición. Cuando las familias deciden que su hijo sea criado en una lengua, digamos, que no sea el español, estás hablando de una determinación que rebasa lo que el Estado puede hacer, ¿no? Y ahí hay una decisión muy importante en la apuesta, por ejemplo, de la crianza bilingüe. Honestamente, no habría en este país alguien que quiera criar a un niño solamente monolingüe en una lengua minoritaria, pero sí de manera bilingüe, en español y en otra lengua. Eso es mucho más alcanzable, mucho más loable, digamos, en muchos contextos, y ese tipo de planificación también necesita ser potenciada porque el Estado hará su parte, pero también necesitamos nosotros como miembros de comunidades lingüísticas minoritarias ir transformando esas decisiones, ¿no? Y la planificación de la adquisición es muy importante, ¿no? Los bebés, el bebé que nace y que es socializado y criado en un escenario bilingüe, seguramente hará mucho más que aquellas acciones que deriven de una iniciativa gubernamental. Pero ahí necesitas transformar también, digamos, la visión que las mismas familias tienen de ese proceso. ¿Hay estadísticas en términos de ese tipo de familias que mencionas que sí están decidiendo formar a sus hijos en su lengua materna
en la lengua, digamos, nacional dominante? Sí, sobre todo yo creo que ha habido muchas ventajas en los casos, por ejemplo, de familias en las cuales se alcanza un cierto nivel de profesionalización en los padres, ¿no? Eso ayuda a que haya una movilidad Mm. social natural, digamos, ¿no? Y en donde la apuesta por la lengua materna sea una apuesta que ha sido decidida de manera consciente de parte de los mismos padres, ¿no? Cada vez vemos más profesionistas, por ejemplo, que forman parte de comunidades originarias y esos profesionistas y las nuevas generaciones que derivan de ellos, por ejemplo, empiezan a configurarse como una nueva generación de niños que crecen siendo socializados en escenarios bilingües. Sí hemos visto una ventaja bastante grande por ese lado, por ejemplo, y también por el lado de los individuos de herencia, es decir, que a lo mejor fueron criados en un escenario en donde no pudieron tener la lengua originaria como idioma materno, pero que en la vida adulta deciden recuperar justamente ese conocimiento que estaba ligado a su familia, ¿no? Y regresan, por ejemplo, a buscar clases en el idioma, a vincularse con la comunidad, a despertar ese conocimiento que poseían, pero que estaba dormido, digamos, ¿no? Esos dos tipos de casos suelen ser destacados, digamos, ¿no? Y relevantes en esa métrica, ¿no? Hemos visto también un incremento como consecuencia de ello, por ejemplo, de las personas que se reconocen o se autoadscriben como miembros de una comunidad lingüística. Eso era algo que hasta antes del año 2000 no teníamos en México, ¿no? Para ser reconocido como hablante de una lengua o como indígena, el primer requisito era hablar la lengua. Si no la hablabas, para el INEGI y para el Estado mexicano, no podías ser indígena, ¿no? Después del 2008, con la creación de la Ley General de Derechos Lingüísticos, eso cambió y la gente empezó a recuperar esa conexión con su cultura, con su lengua, y eso permitió que eso cambiara, ¿no? Y que los números fueran incrementándose alrededor de la gente que se reconocía como parte de esa cultura. Claro que hay una deuda pendiente porque un porcentaje son aquellos que se reconocen como parte de la cultura, que reconocen su herencia indígena, pero que ya no hablan la lengua. Y Mm. entonces hay una buena cantidad de millones de personas que si bien se reconocen como indígenas, también declaran no ser hablantes de la lengua, ¿no? Y ese tipo de cosas, digamos, han sido datos bastante relevantes que los censos, al menos recientes, han dado y que nos dicen que cambia la configuración alrededor de las poblaciones multilingües en México. En ese sentido, digamos, ¿tú eres optimista acerca de la dirección del país para reconocer las decenas de lenguas indígenas? O sea, que están teniendo un florecimiento o que se están recuperando. Me parece sí que definitivamente hay un efecto de florecimiento, como bien lo dices tú, sí, eso definitivamente. Creo que ahora hay espacios que hace algunos años habrían sido impensables, ¿no? En los medios de comunicación, en los mismos espacios públicos de redes sociales, por ejemplo, hay una mayor visibilidad de las lenguas y de los mismos hablantes. Eso creo que es algo que se ha ganado y que se ha sostenido de manera efectiva. Y creo que es bueno decirlo porque es un logro de las mismas comunidades. Quizás no es un logro directo del Estado, Ujú. pero sí es un logro del empoderamiento de las mismas comunidades, ¿no? Y en ese sentido creo que sí soy optimista por ese lado, por lo que la misma comunidad promueve y transforma a partir de las decisiones que se operan en ese nivel. Y el Estado, por decirlo de alguna manera y en palabras más sencillas, ha ayudado mucho en no estorbar o ha ayudado mucho en no impedir, ¿no? Muchos de estos procedimientos que quizás en otros años se hubiera querido promover, pero que no había las condiciones ni siquiera para reconocerlos o para dar espacio a la presencia de lenguas o de otras culturas. En ese sentido, tú eres muy activo en toda la parte de digital y redes sociales. Eso también creo que entonces ayuda a todo esto y como tú bien dices, ¿no? El Estado como articulador, pero ya no como ejecutante de estas políticas, ¿no? ¿Qué nos podrías decir ahí? ¿Cómo se pueden utilizar redes sociales y lenguas indígenas? En México, sobre todo, me parece que ha sido líder en ese sentido en toda Latinoamérica
en crear un movimiento de activistas lingüísticos, ¿no? De miembros de comunidades lingüísticas que han usado y definido sus propios medios, no para los fines quizás que el Estado podría operar, es decir, por ejemplo, enseñar a los niños en las escuelas, pero sí para visibilizar su idioma, la comunicación en sus propias lenguas y para sus propios fines recreativos, digamos, ¿no? O de comunicación en general. Y en ese lado yo creo que sí ha habido un cambio bastante notable y que ha sido una semilla para que en otros países se promueva también este movimiento de activistas lingüísticos, que en México se sembró, digamos, ya hace algunos años y que ha ido creciendo, digamos, de manera como más exponencial en otros países como Guatemala, Bolivia, digamos, ¿no? Que han abrazado también el poder de las redes sociales para poder impulsar la presencia de las lenguas. Entonces, en ese sentido, sí creo que ha cambiado. No creo que eso solucione todo, pero sí creo que al menos pone en una situación distinta la situación de la diversidad en general en nuestro país. Muy bien. Y un último mensaje para los alumnos del BINE, los profesores del BINE que estuviste en este taller, que salieron muy contentos. ¿Qué es lo que te gustaría que se quedaran centralmente con ideas y esta exposición de Pedro Cardona? Bueno, pues trabajamos un taller orientado a la alfabetización inicial, es decir, a cómo podemos construir las prácticas de lectura y escritura en niños que no las poseen, ¿no? Y creo que algo que me da esperanza de este taller es ver el interés, digamos, que los profesores o los alumnos en formación pueden tener por generar prácticas mucho más contextualizadas y mucho más críticas, es decir, abandonar las perspectivas a lo mejor más rudimentarias o que no han demostrado éxito en construir perfiles de lectores y escritores en nuestro país y más bien migrar hacia otro tipo de dinámicas en donde puedes construir desde la infancia perfiles que sean mucho más críticos y que hagan un uso funcional de la lectura y la escritura. Mejores escritores, mejores lectores. Cambiar esa dinámica de cómo construir eso en los niños, creo que fue algo que pude notar de manera bastante evidente en los asistentes y que si logramos hacia un futuro establecer alianzas quizás en nuestras instituciones para seguir promoviendo ese tipo de actividades con alumnos en formación o con docentes que ya estén laborando frente a grupo, creo que estaremos en posibilidades de generar mayores cambios a estas prácticas que a lo mejor no han sido las más exitosas en nuestro país, pero que tienen una perspectiva más favorable si cambiamos un poquito el chip. Pues me quedo muy, muy esperanzado con tus palabras, ¿no? De repente uno es a veces muy pesimista y quisiera ver cambios más rápidos. Pero tú que eres especialista en el tema y dices que sí hay un periodo de florecimiento, sobre todo el reconocimiento de las lenguas indígenas, su práctica, pues eso nos deja con un buen sabor de boca. Muchas gracias, Pedro, por estar en esta breve entrevista. Te tienes que ir ya a tu universidad. Nos hubiera gustado hablar muchísimo más contigo, pero yo estoy seguro que habrá otra ocasión. Quedas permanentemente invitado. Ya, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias.